Bienvenida, bienvenido a Rompiendo el Aula. Yo soy Miguel Estrada, profesor y activista por la educación. Todo el mundo dice que un hábito es pura fuerza de voluntad y eso es una terrible mentira. Hoy toca, ya por fin, platicar y descubrir realmente cómo sí se crea un nuevo hábito. Esta es la 16ª forma de romper el aula. Bienvenidos a Rompiendo el Aula, el podcast donde cuestionamos lo que nos enseñaron sobre estudiar, desarmamos mitos de la educación y reflexionamos sobre lo que realmente significa aprender. Crear un hábito nuevo consiste en ubicar una conducta dentro de un contexto muy específico a veces, o a veces con unas ciertas particularidades que pueden repetirse en contextos un poco más variados. Pero independientemente del contexto o las características, estas son importantes para que el cerebro pueda detectar que X particularidad, alguna situación, un contexto, una palabra, un evento, algo, inicia o es parte de una secuencia mucho más amplia, que conocemos únicamente como el hábito. Podríamos decir que el hábito es la punta del iceberg, pero debajo hay muchas otras cosas que debemos conocer si realmente queremos mandar ese iceberg a... Y la estabilidad que tiene esta secuencia, este contexto o estas particularidades son lo más importante porque nuestro sistema nervioso aprende mejor cuando una misma señal ocurre en repetidas ocasiones, una vez tras otra, y generalmente con situaciones o particularidades muy parecidas o iguales, como mencionamos hace ratito. Justo como después de llegar a casa, justo como al llegar a la escuela, al salir de casa, al levantarte, a dormir, al acostarte en tu cama, X o Y situación que casi siempre nos provoca una reacción muy específica. Generalmente, por dar un ejemplo, nos acostamos en la cama y lo primero que hacemos, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, sea regresando de la escuela, sea regresando del trabajo, antes de irnos, lo que sea, nos acostamos en la cama y lo primero que nos surge es ver el celular. Y ni siquiera lo piensas, ni siquiera lo razonas, simplemente te acuestas y a veces ya estás con el celular en la mano, con la aplicación abierta o lo que sea. Eso es un tipo de hábito que funciona con una particularidad muy específica, porque no sé en cuántas camas te acuestes, pero generalmente cada que te acuestes en una cama vas a hacer lo mismo. Y haces lo mismo y lo mismo y lo mismo, y con cada repetición, el circuito correspondiente a esa acción, o mejor dicho, a esa reacción, gana más eficiencia sináptica, por decirlo de cierta forma. Nuestras neuronas van siendo cada vez más eficientes en una acción provocada, o mejor dicho, una reacción provocada por una situación, contexto, particularidad, etcétera, etcétera. La instalación de cualquier hábito, sea bueno o sea malo, comienza ahí, en la regularidad y en la repetición del punto que activa o de la acción que activa o de la situación o de lo que sea del activador de ese hábito. Y la base de ese activador o de ese proceso llamado hábito está en algo llamado neuroplasticidad. Describe, mejor dicho, los cambios de la eficacia que dijimos ahorita entre conexiones neuronales. Mayor eficacia o menor eficacia, pero los cambios de eficacia, algunos pueden ser que se refuercen, algunos pueden ser que se vayan olvidando. Cuando una cierta ruta se activa muchas veces, ya sea que una cierta ruta se active muchas veces, va a ir solidificando una conexión y puede ser que eso también haga que otra se debilite. Una sinapsis usada de forma repetida libera ciertos neurotransmisores con mayor eficacia, con mayor rapidez, con mayor eficiencia también. No solamente que utilice mejor los recursos, sino que logra mejor el resultado. Y también puede modificar la sensibilidad de la neurona que recibe esa señal, de modo que el impulso viaja con más facilidad entre neuronas por ese circuito, y cuando vuelva a aparecer la situación, lo va a hacer todavía mejor y mejor y mejor y mejor, hasta que ese circuito lo podemos llamar ya efectivamente la base de un hábito. La base porque no es el nombre neurobiológico si tú quieres, pero esa señal, esa activación, ese patrón que se sigue dentro del cerebro es lo que provoca que a cierta acción tú reacciones de cierta forma y lo llames
un hábito. Tu cerebro lo que hace, sin preguntarte, incluso a veces sin que tú lo quieras, es aprender el uso, la frecuencia y el contexto de alguna situación en particular, para luego volver más accesible ese camino, de modo que el hábito se forma con una vía neuronal cada vez más fácil de recorrer. Y para tu cerebro, esto está padrísimo porque cada vez es más fácil, más sencillo y más eficiente de activar. Y hablando tanto de este activador, de esta acción que provoca una reacción de la palabra, el contexto, la situación, lo que sea, su dificultad inicial o la resistencia que presente al momento de comenzar es de lo que más influye al momento de activar nuestros procesos neuronales en el cerebro y sobre todo en la recompensa que espera obtener el cerebro, tal vez no tú, pero tu cerebro, a cambio de realizar ese esfuerzo o superar esa resistencia inicial. Y hablando de este activador, esta situación o contexto que activa un hábito, debemos decir que entre más alta sea su dificultad o entre mayor resistencia presente al momento de iniciarla o al momento de hacerla, esto va a determinar altísimamente el grado de pronóstico que tu cerebro espera que ocurra algo a cambio de ese esfuerzo. Entonces tu cerebro va a decir, mira, si esto es fácil, o sea, su dificultad es baja y tengo una buena recompensa, entonces vale la pena hacerlo. Pero ¿qué pasaría si fuera al revés? Si tu cerebro lo percibiera al revés, que la resistencia para comenzar, que la inercia es muy poca, que la dificultad es muy alta o que requieres un alto esfuerzo para empezar. Y no digamos que el beneficio es bajo, sino que el beneficio simplemente es inferior al esfuerzo inicial. Esto no digamos tu cerebro, ni siquiera tú conscientemente querrías hacerlo. Por eso luego da flojera ir a hacer ejercicio, da flojera comenzar la tarea, no agrada comer saludable porque no sabe igual que las papas o que la hamburguesa o la pizza llena de grasa. Pues una lechuguita, claro que no va a saber igual. Entonces el esfuerzo, sí, en pocas palabras, es mayor que la recompensa. Entonces, ahorita hablamos de dificultad, pero ¿qué pasaría si fueran muchas cosas muy fáciles? Pero fueran muchas. Que dijeras, para hacer ejercicio, debo cambiarme, debo salir, debo caminar X tiempo o debo tomar el auto o el transporte público durante X tiempo para llegar a un gimnasio y luego pensar qué voy a hacer. Son muchos pasos. Por eso, generalmente, algunas personas que viven cerca de gimnasios es más probable que vayan, porque el esfuerzo, los pasos o el 1, 2, 3 a seguir para lograr esa acción es mucho menor. Entonces, entre menos decisiones tengas que tomar o menos esfuerzo te genere, es más probable que lo hagas. Y esto pues tampoco es ciencia física cuántica, tampoco, pues es bastante obvio y bastante evidente, ¿no? Entre menos me cuesta hacerlo, pues es más probable que lo haga. El celular lo tenemos, retomando el ejemplo del celular, lo tenemos en la bolsa, pues claro que lo vamos a utilizar en cualquier momento, porque el acceso a esa gratificación o a ese beneficio que supone nuestro cerebro que nos da, pues no nos cuesta prácticamente nada mientras tengamos luz y mientras tengamos acceso a internet. Y volviendo al cerebro, hay una parte que se llama corteza prefrontal, que la tenemos más o menos aquí al frente, donde está nuestra frente, valga la redundancia, que es la encargada de estas decisiones conscientes, de tomar, pues sí, de pensar qué vas a hacer. Es obviamente donde no se encuentran los hábitos, porque los hábitos no se piensan, simplemente se hacen. Pero esta corteza prefrontal participa en la planificación, en el control de la atención, en el ajuste de la conducta, de cómo nos comportamos. Así que, dicho en pocas palabras, todo lo que dijimos de la dificultad, una acción breve y fácil, hablando del estudio, podría ser abrir tu cuaderno, podría ser simplemente abrir el libro, o si fuera ejercicio, ponerse los tenis o cambiarse. Una acción, entre más terriblemente fácil y simple sea, es mejor para nuestro cerebro porque tiene que pensar menos. Y pensar menos, de alguna u otra forma, se puede traducir en que la acción que queremos que provoque el hábito sea tan terriblemente clara y fácil de identificar que el cerebro entienda cómo puede esto repetirse muchas veces
de la misma forma como para darle al circuito o a la estructura del hábito esa familiaridad, esa regularidad para saber que cada vez que ocurra X acción clara y fácil de identificar, debemos en consecuencia provocar o reaccionar de cierta forma. Al simplemente abrir tu cuaderno, pues eso provocaría o esperaríamos que provoque el hábito de estudiar. Al ponerle unos tenis, pues eso provocaría el hábito de salir a caminar, a correr al gimnasio, lo que sea, ¿no? Una acción tan fácil, clara y simple que tu cerebro sepa que lo puede hacer mañana, paso a mañana, la siguiente semana, el resto del mes, el resto del año, el resto de tu vida. Si le pones algo terriblemente difícil, tu cerebro va a decir, esto no lo puedo hacer hoy, si quiero, si quieres, tu cerebro. Pero hacerlo también mañana y pasado y pasado y pasado mañana y el resto de la semana y la siguiente mes, tu cerebro va a verlo en un cierto plazo inmediato, pero no tan inmediato, y vas a ver que no se puede sostener. En cambio, los hábitos simples comienzan con acciones simples porque son tan fáciles que se hacen solas. Y algo también que debemos mencionar es que durante las primeras repeticiones, la conducta, tu comportamiento y tu atención va a exigir más participación consciente. Por eso al principio que estamos aprendiendo algo, necesitamos ponerle toda la atención. Por dar un pequeño ejemplo, la gente que apenas empieza a manejar un auto estándar, al principio no quiere ni siquiera que le hables, porque toda su atención está en que si el clutch, que si el pie, que la palanca, que dar vuelta a la direccional, lo que sea. Y pasa un tiempo después de que ya están manejando o después de que ya manejaron muchas veces el automóvil y ya hasta pueden manejar sin las manos, que no deberían, pero hay gente que es muy hábil y lo puede hacer. Por otra parte, el estriado, que forma parte de los ganglios basales, dentro también de tu cerebro obviamente, es el encargado de activar ciertos patrones aprendidos que tienen potencial de volverse automáticos. Retomando el ejemplo del manejo, se vuelve tan automático que cuando se nos atraviesa algo, lo que sea, no digamos un carro, un niño, un perro, un ser humano, una bici, una moto, un carro, un trailer, lo que sea, ni siquiera piensas en frenar, simplemente frenas. Con la práctica suficiente de una secuencia, el estriado va a organizar esa secuencia con mayor fluidez y va a facilitar que la acción aparezca de manera más rápida y autónoma, o sea, sin pensarlo, cuando surja la señal de activación. Y ahorita dijimos el ejemplo de manejar, pero también piénsalo tú con algo que te haya pasado. Digo, si tú no manejas, piensa con cualquier otra cosa. Que al principio estabas tan enfocado en eso que hasta podía ser que perdieras la atención del resto, de lo que pasaba alrededor. Pero poco a poco con la práctica cada vez lo fuiste haciendo un poco, si tú quieres, más displicentemente, pero no displicente, el chiste es que le ponías menos atención, porque ya sabías cómo hacerlo. Y ahora sí, si ya entendimos lo que es importante para esto de los hábitos, después de todos los episodios que hemos hablado de los hábitos, y con lo que hemos platicado en este episodio, vamos a la primera técnica fácil y rápida para poder crear un nuevo hábito. Esto consiste en simplemente pegarle una acción o encadenar una acción, el hábito, a otra que ya hagas en tu vida diaria. Recuerda, lo que buscamos es un hábito que pueda incrustarse dentro de algún huequito o hacer un cambio en tu rutina, pero dentro de algo que ya puedas hacer en tu vida diaria. Si quieres el hábito de correr 10 kilómetros, pero hoy en día no caminas ni 1000 pasos en un día, pues obviamente no va a ser algo que entre en tu vida. Entonces necesitamos primero ubicar cómo podemos encapsular otra acción para que provoque el hábito que queremos, otra acción que ya ocurre en nuestra vida. También por retomar algún ejemplo que mencionamos hace ratito, al llegar de casa, si lo primero que haces es aventar tu mochila al sillón, ahí ya tienes una acción que ocurre diario. Por dar un ejemplo, si ocurre algo diferente en tu caso, pues adáptalo a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si llegando de tu casa, de la escuela o del trabajo, haces algo inmediatamente justo al entrar, ahí tienes una acción que podría provocar el hábito que tú quieras. ¿Por qué? Porque esa acción ya la haces diario. Simplemente estás aprovechando esa acción que ya realizas y que tal vez nada te cuesta, nada te molesta y que no quisieras cambiar porque no le ves nada que sea malo. Entonces la aprovechas para que eso dispare el hábito que tú quieres. Oye, es que llego bien cansado de la escuela y es que llego bien cansado del trabajo y ni ganas tengo. Bueno, lo que haces probablemente ahorita, no lo sé,
pero tal vez sea usar ese hábito para llegar y acostarte en la cama y perder todo el día. Bueno, ese hábito ya lo podemos ir quitando porque ya hay un disparador que ahora va a provocar otra cosa. Ay, es que flojera, no lo pienses. Solamente, poco a poco con la práctica, intenta hacerlo. Si lo piensas, nunca vas a querer hacerlo. Por eso lo que queremos es que no se piense y que simplemente se encadene con una acción previamente, como ya dijimos que ya exista y que pueda provocar el hábito, ¿no? Obviamente al principio no, al principio ya dijimos que te va a costar mucha atención y ser muy consciente de lo que está pasando. Pero poco a poco esa asociación va a fortalecer que ambos eventos ocurran pegados y que tu cerebro empiece a asociar que después de X evento debe pasar el hábito que tú quieres. Ese empalme, poco a poco, lo que va a hacer es reducir tu carga de pensamiento, tu carga ejecutiva, si somos un poquito más técnicos, va a facilitar que el hábito ocurra porque ya lo vas a hacer, ya lo vas a pensar un poco menos. Y esto, insisto, no va a pasar de la noche a la mañana. Algunos días lo vas a hacer, algunos otros días no, pero acuérdate, lo que primero vamos a buscar es debilitar un hábito. Y ya que ese hábito esté debilitado, pues más fácilmente podemos hacer el otro. Si quieres de lleno llegar a cambiar el hábito, sí se puede, pero va a ser un poquito más complicado, va a ser un poquito, o va a requerir un poquito más de esfuerzo. Por eso la recomendación es que primero debilites el hábito que no quieres. Y ya debilitado, pues entonces esa secuencia nueva, pero provocada por algo que ya ocurre en tu vida, poco a poco le va a empezar a dar una señal más clara a tu cerebro de que, mira, cuando ocurre esto, no debe pasar esto, ahora debe pasar esto otro. Y eso, con el paso de los días, va a ir haciendo que ya a veces ni te des cuenta que ya dejaste el hábito anterior, simplemente ya estás haciendo el otro. Dicho en pocas palabras, si agregas a tu rutina diaria una acción justo después de otra que ya ocurre, no estás creando un hábito insostenible, simplemente estás cambiando un hábito que no quieres, que ya debilitaste, por otro que sí quieres. La idea aquí o la tarea aquí es identificar, o si ya lo hiciste desde el episodio pasado y ya sabes qué acciones provocan cierto hábito que no quieres, la idea en general con esta técnica es identificar qué acciones de tu vida diaria puedes utilizar como catalizador, como activador del nuevo hábito que estás queriendo crear. Y recordemos, como ya dijimos, el primer movimiento de ese nuevo hábito debe ser tan específico en nuestro comportamiento. O sea, nosotros conscientemente debemos ser sumamente capaces de identificar ese hábito. Si tu hábito es algo muy ambiguo, como ahorita, lo que ahorita vamos a mencionar, tu cerebro va a necesitar pensar de todo eso ambiguo, ¿qué es lo que debo hacer primero? Y si no sabe, elevamos la resistencia y probablemente no lo hagamos. Y con esto hay que hacer una pequeña aclaración. No me refiero exactamente al activador, a lo que debe pasar que provoque mi reacción. No. A lo que me refiero con este paso, con el primer movimiento, es una vez que ya se dio el activador, que ya se dio la señal que activa el hábito, ¿cómo comienzo? Voy a estudiar. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? ¿Con qué empiezo? ¿Qué debo abrir? ¿El libro? ¿El cuaderno? ¿Buscar un video? ¿Qué debo hacer? En cambio, si fuera tal vez, no sé, algo más específico como voy a estudiar la última materia del día de hoy de la escuela, repasando con algún video que encuentre en YouTube. Listo. Ya tu cerebro sabe qué va a estudiar, con qué va a comenzar y cuánto tiempo va a durar. Pues va a durar lo que dura el video, ¿no? La dificultad va a ser encontrar el video, pero la acción ya te provocó sentarte a buscar un video de X materia, de lo último que has visto en el día en la escuela y tanta. Entre más específico sea el primer movimiento, no la señal, no el catalizador, no el activador, el primer movimiento del hábito, o en pocas palabras, entre más claras sean las dos, qué acción específica provoca mi hábito y ese hábito específicamente con qué comienza, es todavía mejor, es todavía más fácil, porque para tu cerebro es más suave la transición de estaba aquí y ahora tengo que estar acá. Y si en el Inter le quitamos todas las decisiones que deba tomar y lo dejamos ya previamente listo o lo dejamos tan terriblemente obvio que no lo hagamos, pues tu cerebro va a decir, es terriblemente obvio, pues hay que hacerlo. Por lo tanto, definir el primer plazo claramente
le otorga a nuestra conducta y a nuestro cerebro esa repetitividad necesaria para que el sistema nervioso encuentre mejores motivos, o nuestro cerebro, en pocas palabras, encuentre mejores motivos para convertir un acto que necesita pensamiento, pasar de eso mejor a una respuesta cada vez menos consciente y más automática. Otro factor que también debemos tomar en cuenta es el entorno en el que nos encontremos. Ya mencionamos en algunos ejemplos en videos pasados que lavarnos los dientes no lo vamos a hacer en plena calle o en el transporte público porque el entorno no es el que nos provocaría la señal de lavarnos los dientes. Si vamos a estudiar algo tan simple como dejar el material listo antes de irnos a la escuela, oye, es que utilizo mis cuadernos de la escuela para estudiar, cómprate otro cuaderno. Y eso ya puede ser una gran señal o un primer gran paso para ese hábito de estudiar en casa, ¿no? Me compro otro cuaderno que me sirve para repasar, para pasar apuntes en limpio y siempre lo dejo abierto en mi escritorio antes de irme a la escuela. Entonces, ya que llego, ya está listo todo nomás para sentarme a estudiar. O hablando de ejercicio, dejar la ropa lista desde antes de salir al trabajo, desde antes de salir a la escuela, o llevármela ya lista para nomás cambiarme, terminar la escuela y salirme a correr por el campus universitario o el gimnasio que está ahí cerca. Acciones que puedan favorecer la ejecución de esa conducta que queremos. ¿Sí? O sea, no solamente que sea terriblemente obvio. Algo terriblemente obvio puede ser la señal. Llegando de la escuela, como, o es lo que suele suceder, y después de comer, voy a ponerme a estudiar. Ok, la señal es comer. Ya acabaste de comer, después de comer vas a estudiar. El terriblemente obvio primer paso debería ser algo pues tan claro como ya lo dijimos, ¿no? Voy a ver un video sobre el nucleótido de la célula X cosa. Pero para eso hay que prender la computadora y hay que sacar el cuaderno y hay que sacar el libro y luego hay que esperar que la compu prenda y que porque luego algunas computadoras no son tan rápidas y todo eso, qué flojera, yo ya estoy en redes sociales perdiendo el tiempo. ¿Qué pasaría? Llego de la escuela, voy a comer, en lo que mi mamá me sirve, voy a prender la compu. O en lo que mi mamá me sirve, voy a buscar algo rápido. Ya me sirvió, bueno, ya tengo ya algo empezado. Entonces el entorno también ayudaría a que esa acción terriblemente obvia y ese primer paso terriblemente fácil en el entorno sea más sencillo de hacerlo. El entorno lo que nos busca generar es, o son mejor dicho, facilidades para que esa acción, o sea, el catalizador y el primer movimiento o el primer paso del hábito, en el entorno sean todavía más fáciles de hacer. Eso es lo que buscamos con el entorno. Porque cada ajuste en el ambiente, por más simple que sea, puede facilitar o dificultar que la señal contextual o la señal que provocaría el hábito aparezca con mayor fuerza o menor fuerza y active antes o se tarde en activar el circuito del hábito que quieres consolidar en el cerebro. Si quisieras salir a correr después de la escuela y llegando tuvieras que pensar dónde está tu ropa, qué te vas a poner, cuánto vas a correr, si son kilómetros, o sea, si es distancia o si es tiempo, por dónde vas a correr, y encima ya estás cansado y hastiado de la escuela, pues tu cerebro obviamente no va a querer pensar todo eso y probablemente encuentre una vía, un escape fácil, rápido para distraerte con una cosa que te va a costar mucho menos y que va a hacer sentir a tu cerebro mejor. En cambio, como ya dijimos con el ejemplo de la escuela, si dejas ya trazado, voy a correr 10 minutos, más o menos me voy a ir por aquí, tampoco debes trazar un mapa perfecto, pero más o menos me voy a ir por aquí. Y estoy hablando del ejemplo de correr, con el ejemplo de estudiar y con cualquier otro hábito que quieras hacer es lo mismo, no debe ser todo perfectamente planificado. Lo que sí debe estar planificado es la primera acción a realizar del hábito después de la terriblemente obvia señal de tu vida diaria que ya haces que provocará ese nuevo hábito. Todo lo demás no debe estar tan perfectamente planificado. Acuérdate, ya echando a andar la bola de nieve, ya no importa qué hagas, ya estás ahí. Lo que queremos es que haya un entorno adecuado para echar a andar esa bola de nieve. No vas a andar a echar una bola de nieve en terreno plano, no va a rodar. Necesitamos que el entorno también ayude y facilite. Y la repetición entonces se va a fortalecer a través de mecanismos como la
potenciación a largo plazo, un proceso ya bien estudiado en el área de la salud, enfocado específicamente en el aprendizaje. Cuando una red se activa repetidamente bajo circunstancias parecidas, ciertas sinapsis incrementan su eficacia por cambios moleculares que vuelven más probable la transmisión futura de la misma señal. La ruta empieza a tener menos resistencia y la conducta asociada fluye con mayor facilidad cuando aparece el contexto adecuado. Simplemente dijimos con algo de jerga médica y ni tan médica. Lo que mencionamos hace ratito, el contexto va a permitir que la circunstancia de la acción provoque realmente el hábito, y el contexto y el ambiente también van a provocar que una vez provocado ese hábito o esa necesidad o ese interés o ese gusto, o sea, ya que la señal del hábito funcionó, que también podamos realizar el primer acción, el primer movimiento, la primera acción. Si el entorno no lo permite, por más que tengas esta necesidad, y al revés, hasta mal te vas a sentir porque vas a decir, debo hacer esto, porque ya tuviste el activador de ese hábito. Pero si el entorno no te lo facilita o no te lo permite, muy difícilmente lo vas a hacer. Y ya que tuvimos ahora sí, que si el entorno, que si el primer movimiento del hábito, que si la acción cotidiana que ya hago, que ahora va a provocar este nuevo hábito, y ya con eso, podríamos decir que sí, pero la mejor respuesta sería no. Te vas a sorprender con el mejor punto o la mejor estrategia o la parte más importante, si tú quieres, al momento de crear o debilitar hábitos. Y esta parte es dormir. Así como lo escuchaste, el sueño, dormir, el sueño reparador de ese momento tan agradable del día en el que no somos conscientes de nada porque estamos dormidos, es uno de los puntos más importantes al momento de debilitar y al momento de solidificar o afianzar o reforzar o como le quieras llamar, un nuevo hábito. Porque el sueño participa en la consolidación de los hábitos durante el descanso, porque durante el descanso el cerebro reactiva parte de los patrones neuronales recientes, o sea, de ese día o de esos días cercanos, y reorganiza la información relevante del día o de la semana. ¿Te acuerdas cuando dijimos de la neuroplasticidad, que por eso eran posibles los nuevos hábitos y perder los viejos hábitos? Bueno, en fases profundas y en sueño REM se fortalecen esas conexiones implicadas en lo que se practicó estando despierto, o sea, el nuevo hábito que empezamos a crear y el viejo hábito que estamos debilitando. De modo que una conducta repetida durante varios días encontrará mejores condiciones para estabilizarse cuando haya, además de las repeticiones, además, un descanso suficiente, porque es durante la noche, durante el sueño, que la neuroplasticidad se solidifica. Piénsalo como la siguiente analogía. Tú durante el día te esforzaste en crear un nuevo hábito y en debilitar uno viejo, pero no dormiste. Sería exactamente lo mismo que hacer una vasija de barro y esforzarte mucho en darle forma y que quede muy bonito y todo el rollo, pero en lugar de dejarlo secar, luego lo quisiste agarrar. Pues esa vasija muy bien hecha, por más esfuerzo que haya tenido, no va a quedar bien porque ya no la dejaste solidificar, no la dejaste secar, ya quedó toda chueca. Con los hábitos, las acciones, las conductas es lo mismo. Si no dormimos, la neuroplasticidad no logra secarse, no logra afianzarse. Por lo tanto, es más probable que olvides lo aprendido, que olvides lo practicado o que al día siguiente haya alguna especie de reset. Obviamente no te vas a resetear como si te resetearan el Windows, pero es un poquito más difícil que se solidifique esa nueva red neuronal o esa nueva conexión o ese nuevo camino o la forma figurativa en la que quieras hablar en la que el hábito se forma en el cerebro. Porque el aprendizaje conductual madura durante la noche, no durante el día. Por lo tanto, en pocas palabras, si creas nuevos hábitos durante el día, debes darles tiempo de solidificar por la noche con un buen descanso. Ya hablaremos en su momento de qué es realmente un buen descanso, pero no solamente acostarte a dormir. Es, en pocas palabras, o resumido, calidad, cantidad y regularidad de sueño. Y como extra, al momento de empezar un nuevo hábito, no busques que sea algo grandioso, algo heroico. Entre más repeticiones tengamos, ya dijimos que es mejor.
apoyándonos de que sea un paso fácil y una acción que lo provoque de tu vida diaria y dormir bien, ¿no? Pero además de todo eso, entre más repeticiones tengamos, va a ser mejor. ¿Y cómo vamos a lograr más repeticiones? Si los primeros pasos son cortos. Si tu nuevo hábito quieres que comience con una acción de 4 horas, por dar algo exagerado, va a ser difícil. Por eso es difícil reacostumbrarse a volver a la escuela después de vacaciones, porque estamos acostumbrados a no hacer nada y de un día para otro es volver 4, 6, 8, 10 horas a la escuela de un día para otro. Y es difícil acostumbrarse. Se puede porque pues, no tienes otra opción, pero es difícil. En cambio, es más fácil que nos acostumbremos de, voy a hacer ejercicio. Solo 5 minutos de saltar la cuerda. 5 minutos de saltar la cuerda en la mañana. Oye, tengo tiempo ahorita, voy a saltar 5 minutos otra vez la cuerda en la tarde. Ah, está muy bien, ya tienes 2 repeticiones en el mismo día. Y si además duermes bien, tu cerebro va a pensar, poco a poco, mira, no es tan malo saltar la cuerda, no está tan mal saltar la cuerda. 5 minutos, luego le pones a 10, luego le pones a 15, luego 20, 30, una hora y así poco a poco, gradualmente. Pero gradualmente cuando ya tienes un montón de repeticiones y tu cerebro ya entendió que no es la hecatombe por hacer un nuevo hábito. Entonces conviene comenzar con prácticas o hábitos que duren poco. No solamente que sean fáciles de hacer o que la primera acción sea fácil o identificable, sino que también toda la extensión de ese hábito nuevo al principio sea poca. Y ahorita dijimos 5 minutos, y 5 minutos saltando la cuerda puede aplicarse a distintas cosas. 5 minutos de lectura, una serie corta de ejercicios como 10 lagartijas nada más si tú quieres, o un primer bloque de estudio nomás de leer un capítulo y ya, o el primer párrafo de un capítulo y si tú quieres. O sea, tiene que ser algo fácil al principio. Yo sé que hay contextos y situaciones donde no tenemos opción, por ejemplo, los que estudian medicina no pueden darse el lujo de estudiar nada más el primer párrafo. Deben estudiar 10 capítulos de hoy para mañana. Yo lo sé. Los que estudian ingeniería tienen que hacer 40,000 ejercicios que son de una hora de extensión cada uno. Yo lo sé. Pero, hablando, por ejemplo, de regresar a la escuela, podría ser que tal vez una semana antes ya te vayas acostumbrando poco a poquito a ese nuevo ritmo, en lugar de esperarte al domingo para que el lunes te caiga la bola de nieve gigante encima y te sientas terrible mal durante toda la primera semana de clases. O sea, son cosas que tal vez estando ahí no se pueden cambiar o no se pueden modificar porque no depende de nosotros, depende del profesor que nos deje tarea. Pero sí podemos irnos acostumbrando a que eso no se nos haga pesado. Inclusive, en una panacea todavía más imposible digo porque pues nadie lo hace, sería que nunca dejáramos de estudiar, que las vacaciones fueran para repasar lo que vimos en el semestre. Pero volviendo al punto, la brevedad. Que el primer hábito sea, o que cuando comencemos con ese nuevo hábito, sea corto. Porque la brevedad, como ya dijimos, va a impulsar la regularidad que se siga haciendo y va a disminuir la resistencia o la fricción o la incomodidad inicial de hacerlo. Esa regularidad es justo la materia prima, el ladrillo, el cemento, lo que tú quieras para ir construyendo poco a poco esa conexión que tu cerebro quiere fortalecer. Pero antes de fortalecerla debemos crearla y debemos también agregarle para poder solidificar. Entonces, esa regularidad va a madurar circuitos y va a volver más accesible nuestra conducta respecto a ese hábito. Y después de ciertas, o suficientes, mejor dicho, suficientes repeticiones, va a aparecer un cambio muy visible en la experiencia personal de cada uno de nosotros, porque la conducta se va a sentir más inmediata, nuestro comportamiento se va a sentir más automático al momento en que surge esa señal y también va a requerir, además de que se vuelva más automático, va a requerir menos intervención consciente de nuestra parte. Dicho en pocas palabras, vamos a reaccionar más rápido y de forma automática. Ese cambio ocurre porque los ganglios basales asumen ya la participación de la ejecución de la secuencia. ¿Te acuerdas? En su momento hablamos un poquito de carga médica de la corteza prefrontal, que es donde pensamos, y de los ganglios basales, que es donde se vuelven automáticas ciertas conductas. Bueno, poco a poco, con las repeticiones suficientes, con un buen descanso, con primeras prácticas cortas, poco a poco pasamos de la corteza prefrontal, de lo consciente, a lo inconsciente. Por lo tanto, podemos pensar que la fluidez y la facilidad es el anuncio billboard que nos va a hacer saber que ya estamos pasando de acciones conscientes a inconscientes.
pasando de decisiones a hábitos. Lo que al principio dependía de una atención total y concentración perfecta, poco a poco va a empezar a depender menos de nosotros, hasta el grado en el que lo hagamos incluso a veces sin querer. Estando cansados, desmotivados, tristes, frustrados, ahí vamos a estar, porque el hábito ya nos hizo actuar sin necesidad de nosotros tomar decisiones. Desarrollar hábitos a la gana, como queramos, y sustituir todos aquellos que no queramos. Qué terrible habilidad. Y terrible no lo digo en el sentido ahora negativo, terrible porque es una barbarie. Que tú puedas crear el hábito que quieras conforme a las situaciones que vayas a vivir. Oye, es que ahora cambié de turno en la escuela y en lugar de ir en la mañana voy en la tarde, pero no pasa nada porque puedo crear un nuevo hábito para cambiar eso y ajustarme y que no se me haga pesado. Qué terrible habilidad, qué barbaridad de habilidad. Oye, yo tengo esta habilidad que ya me di cuenta que no quiero, o esta actitud, o esta secuencia, o este hábito. Lo voy a cambiar, no pasa nada. Mira, voy a ajustar esto, esto y aquello, voy a mover aquí, voy a cambiar esto y mira ya, poco a poco voy a cambiar el hábito. Qué bárbaro, qué bárbara la persona que haga eso. Que suena fácil, pero que realmente pocos llegan a lograr en su vida. Generalmente, las personas terminan siendo esclavos de sus propios hábitos. Y ahora imagínate que tengas esta terrible, bárbara habilidad, gran habilidad, y que tú la puedas enfocar específicamente para estudiar, para dominar aquellos temas que no conoces, que estás aprendiendo, que te cuestan trabajo. Pues no solo tienes que imaginarlo, porque si ya conociste todo lo necesario después de esta serie de hábitos que platicamos a lo largo de estos varios episodios, vas a poder aplicarlo a todas las técnicas de estudio que vamos a hablar en los siguientes episodios. Porque en los siguientes episodios van a ser técnicas que tú puedes pensar, increíble, esto me va a solucionar la vida. Pero si no sabes cómo aplicarlo y cómo volverlo un hábito, por mejor que sea la técnica, te va a costar algo de trabajo. Qué mejor convertir esa técnica en un hábito. Y después de haberlas platicado en los siguientes episodios, ya solo quedará a tu elección cuáles técnicas y cómo las vas a integrar a tu vida. Y todo eso te lo diré en los siguientes episodios de Rompiendo el Aula, donde seguiremos cuestionando juntos lo que nos enseñaron sobre la escuela, sobre estudiar y sobre lo que realmente es aprender.